Negué a mi padre durante años porque era gasfitero y no un ingeniero como yo les decía a mis amigos. Cuando quise pedirle perdón era demasiado tarde y él ya había fallecido. El olor a soldadura y grasa siempre estaba en sus manos. Por más que se las lavara, por más jabón que usara, ese olor nunca se iba completamente. Cuando era niño, me gustaba ese olor. Significaba que papá había llegado a casa. Todo cambió cuando cumplí 12 años y empecé a darme cuenta de las cosas. Las casas donde trabajaba papá eran enormes, con jardines perfectos y carros que costaban más que lo que él ganaba en un año. Yo lo acompañaba a veces durante las vacaciones, y veía cómo las señoras le hablaban como si fuera invisible. El baño del segundo piso está tapado otra vez, le decían sin siquiera mirarlo a los ojos. Trate de no ensuciar tanto esta vez. Papá siempre respondía con una sonrisa. Sí, señora, no se preocupe. Pero yo veía cómo apretaba los puños cuando ellas no miraban. Veía cómo se le tensaba la mandíbula cuando los niños de esas casas me preguntaban por qué mi papá olía tan feo. La primera vez que mentí sobre el trabajo de mi papá fue en séptimo grado. Estábamos hablando de nuestros padres en educación cívica, y cuando me tocó mi turno, dije que él era ingeniero. La mentira salió tan fácil que me asusté. La maestra sonrió y dijo que qué interesante. Después de eso, papá se convirtió en muchas cosas. Ingeniero, contador, gerente de una empresa. Cualquier cosa menos gasfitero. Cualquier cosa menos la verdad. Cuando llegaba a casa, él me contaba sobre su día. Sobre la tubería que había arreglado en casa de los Martínez, sobre el calentador que había instalado en el edificio nuevo. Yo asentía y pensaba en lo diferente que sonaba todo eso cuando lo contaba él, con orgullo en la voz. Mañana voy a terminar el trabajo en casa de los Rodríguez, me decía mientras se quitaba las botas llenas de barro. Van a tener agua caliente por primera vez en una semana. Yo no le decía que cuando mis compañeros de clase hablaban de los Rodríguez, era porque vivían en la zona más cara de la ciudad. No le decía que algunos de mis amigos conocían a los hijos de los Rodríguez, y que si ellos veían a papá allí, mi mentira se caería. En octavo grado, las cosas se pusieron más complicadas. Mis amigos empezaron a preguntar más sobre mi papá. Querían conocerlo. Querían que fuera a las actividades del colegio. ¿Por qué tu papá nunca viene a las reuniones?, me preguntó Diego un día. Mi papá dice que es importante que los padres participen. El papá de Diego era abogado. Siempre llegaba al colegio en traje, manejando su camioneta nueva. Cuando hablaba con los maestros, lo hacían con respeto. Lo escuchaban. Está muy ocupado con su trabajo, respondí. Viaja mucho. Otra mentira. Papá nunca viajaba. Trabajaba en la misma ciudad, de lunes a sábado, a veces hasta los domingos cuando había emergencias. Pero en mi versión, él tenía reuniones importantes en otras ciudades. La verdad era que papá sí quería ir a las reuniones del colegio. Me lo preguntaba seguido. ¿Cuándo es la próxima reunión de padres? Quiero hablar con tus maestros. Y yo siempre tenía una excusa. No hay reunión este mes, o es solo para algunos padres, o mejor vamos la próxima vez. Papá nunca insistía. Creo que en el fondo sabía que yo no quería que fuera, pero no entendía por qué. ¿Cómo iba a entender que yo me moría de vergüenza de que mis amigos lo vieran con sus manos manchadas y su ropa de trabajo? El problema era que papá era bueno en lo que hacía. Muy bueno. La gente lo recomendaba, y cada vez tenía más trabajo. Eso significaba que cada vez era más probable que alguien que yo conociera lo viera trabajando. La primera vez que pasó, yo estaba en noveno grado. Había ido a la casa de Sebastián a hacer un proyecto, y cuando llegué, estaba papá arreglando el baño de visitas. Se me heló la sangre. ¿Ese no es tu papá?, me preguntó Sebastián. No, respondí tan rápido que sonó sospechoso. No lo conozco. Papá me vio desde el pasillo. Me saludó con la mano y sonrió. Y hola, hijo. ¿Cómo estás? Sebastián me miró confundido. ¿Te dijo hijo? Ha de ser porque me parezco a su hijo, dije, sintiéndome la persona más miserable del mundo. Vi cómo la sonrisa se le borró a papá de la cara. Vi cómo se le cayeron los hombros. Siguió trabajando, pero ya no me miraba. Esa noche, cuando llegó a casa, no me dijo nada sobre el encuentro. Cenamos en silencio, y yo sabía que algo había cambiado entre nosotros. Pero no sabía cómo arreglarlo sin tener que admitir lo que había hecho. Las mentiras se hicieron más elaboradas. Cuando mis amigos preguntaban por el trabajo de papá, yo inventaba historias sobre proyectos importantes, sobre viajes de negocios, sobre reuniones con clientes importantes. Me volví experto en cambiar el tema cuando la conversación se acercaba demasiado a la verdad. Pero papá seguía siendo el mismo. Llegaba a casa cansado, con las manos ásperas de tanto trabajar, y me preguntaba sobre mi día.
Me ayudaba con las tareas cuando podía, aunque no hubiera terminado la secundaria. Me llevaba a jugar fútbol los domingos, aunque estuviera agotado de la semana. Estoy orgulloso de ti, me decía a veces. Vas a ser alguien importante. Y yo asentía, pensando que ser alguien importante significaba no ser como él. El dinero siempre era justo en casa. Papá cobraba bien por su trabajo, pero no era suficiente para los lujos que tenían las familias de mis amigos. Cuando ellos hablaban de sus vacaciones en la playa o de sus celulares nuevos, yo inventaba excusas para no parecer pobre. No me gusta viajar, decía cuando preguntaban por qué nunca salíamos de la ciudad. Prefiero el celular que tengo, respondía cuando se burlaban de mi teléfono viejo. Papá hacía todo lo posible para darme lo que necesitaba. Trabajaba horas extras para pagarme los útiles escolares más caros, para que tuviera los mismos cuadernos que mis compañeros. Se levantaba más temprano para alcanzar a dejarme en el colegio antes de irse a trabajar. Pero yo no veía el sacrificio. Solo veía lo que me faltaba. Solo veía lo diferente que era mi vida de la vida de mis amigos. En 10º grado, las cosas empeoraron. Mis amigos empezaron a hablar más sobre el futuro, sobre las universidades donde querían estudiar, sobre los trabajos que querían tener. Todos tenían padres profesionales que los guiaban, que les daban consejos sobre carreras. Mi papá dice que estudia administración, contaba Carlos. Dice que después puedo trabajar en su empresa. El mío quiere que estudie medicina, decía Andrea. Dice que siempre va a haber trabajo para los médicos. Cuando me preguntaban qué me aconsejaba mi papá, yo inventaba conversaciones que nunca habían pasado. Dice que estudia ingeniería, mentía. Dice que es una carrera con futuro. La verdad era que papá y yo nunca habíamos hablado en serio sobre la universidad. Él sabía que yo era buen estudiante, y siempre me decía que estudiara lo que me gustara. Pero no tenía la experiencia para guiarme como los padres de mis amigos. Lo importante es que seas honesto y trabajador, me decía. El resto se aprende. Pero yo quería más que eso. Quería consejos sofisticados, quería que me hablara de carreras que ni siquiera conocía, quería que fuera el tipo de padre que impresionara a mis amigos. La situación se volvió insostenible cuando llegué a un 10º grado. Mis amigos empezaron a planear una fiesta de graduación en casa de uno de ellos, y querían que todos los padres se conocieran. Va a estar genial, decía Martín. Nuestros papás pueden conversar de negocios mientras nosotros celebramos. El papá de Martín era dueño de una constructora. El de Diego era abogado. El de Carlos tenía una empresa de contabilidad. Y el mío arreglaba tuberías. No creo que mi papá pueda ir, dije. Tiene un viaje de trabajo esa semana. ¿Otra vez?, preguntó Andrea. Tu papá viaja más que un piloto. Las mentiras se estaban volviendo difíciles de mantener. Cada vez que inventaba una excusa, tenía que inventar otra para sostener la primera. Era agotador. Pero lo peor vino cuando menos lo esperaba. Estábamos en clase de literatura, y la maestra nos pidió que escribiéramos un ensayo sobre nuestros héroes. Todos mis compañeros escribieron sobre sus padres, sobre cómo los admiraban, sobre lo orgullosos que estaban de ellos. Yo escribí sobre un ingeniero famoso que había leído en internet. Inventé una conexión personal. Dije que era amigo de mi papá. El ensayo quedó perfecto, lleno de detalles técnicos que había copiado de artículos en línea. La maestra quedó tan impresionada que me pidió que leyera el ensayo frente a toda la clase. Mientras lo leía, veía las caras de admiración de mis compañeros. Finalmente, mi papá sonaba impresionante. Pero cuando llegué a casa esa tarde, papá estaba en el sofá, todavía con la ropa de trabajo, leyendo el periódico. Me preguntó sobre mi día, como siempre. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, respondí, sintiéndome culpable. Tuvimos que escribir sobre nuestros héroes. ¿Ah, sí? ¿Y sobre quién escribiste? Por un momento, pensé en decirle la verdad. Pensé en contarle sobre el ensayo, sobre las mentiras, sobre todo. Pero no pude. Sobre un escritor, mentí otra vez. Papá asintió y siguió leyendo. No sabía que había perdido la oportunidad de ser el héroe en mi ensayo. No sabía que yo había elegido a un extraño antes que a él. Las cosas siguieron igual hasta que llegó el momento de decidir sobre la universidad. Papá había estado ahorrando para mi educación desde que era pequeño. Trabajaba fines de semana extra, aceptaba trabajos en lugares lejanos, todo para juntar dinero para mi futuro. No va a ser fácil, me dijo una noche, pero vamos a encontrar la manera de pagar la universidad que quieras. Yo sabía cuánto se había sacrificado. Sabía que se había negado cosas básicas para ahorrar para mí. Pero en lugar de sentirme agradecido, me sentía presionado. ¿Y si no quiero ir a la universidad?, le pregunté un día, sin pensar realmente en lo que decía.
La cara de papá se llenó de confusión. ¿Cómo que no quieres ir? Has estudiado toda tu vida para esto. Es que, es mucho dinero. Y no sé si vale la pena. Vale la pena, me dijo con firmeza. Vas a tener oportunidades que yo nunca tuve. Vas a poder elegir tu futuro. Pero yo no le dije que lo que realmente me daba miedo era que mis compañeros de universidad conocieran a papá. No le dije que me aterrorizaba que descubrieran que no era el ingeniero exitoso que yo había inventado. La graduación de la secundaria se acercaba, y con ella, todas las ceremonias donde los padres estarían presentes. Papá estaba emocionado. Había comprado un traje nuevo, el primero que se compraba en años. ¿Cómo me veo?, me preguntó cuando se lo probó. ¿Crees que esté bien para la graduación? Se veía diferente con el traje. Más serio, más formal. Pero sus manos seguían siendo las mismas, ásperas y manchadas del trabajo. Y yo seguía sintiendo vergüenza. Te ves bien, le dije, pero no pude mirarlo a los ojos. La noche antes de la graduación, papá me encontró en mi cuarto, estudiando para el último examen. Estoy orgulloso de ti, me dijo. Mañana vas a ser el primero de la familia en graduarse de la secundaria. ¿El primero? Sí. Yo dejé el colegio en 9º grado para trabajar. Tu abuelo también. Pero tú lo lograste. Por primera vez, me di cuenta de lo que eso significaba para él. No solo era mi graduación, era el logro de toda una generación. Era la prueba de que sus sacrificios habían valido la pena. Pero en lugar de sentirme orgulloso, me sentía aún más presionado. Ahora no solo tenía que mantener las mentiras sobre su trabajo, sino que tenía que estar a la altura de sus expectativas. La graduación llegó, y con ella, el momento que había estado temiendo. Papá llegó con su traje nuevo, con una sonrisa enorme en la cara. Se había peinado con gel, se había puesto una corbata que probablemente había comprado especialmente para la ocasión. Cuando llegamos al colegio, vi a todos los padres de mis amigos. Llegaron en sus carros nuevos, con sus trajes caros, hablando en sus celulares sobre negocios importantes. Y ahí estaba papá, tratando de encajar, sin saber que yo había estado negando su existencia durante años. ¿Dónde nos sentamos?, me preguntó. Por allá, le dije, señalando una zona donde había menos gente. Ahí se ve mejor. Mentira. Solo quería que estuviera lo más lejos posible de las familias de mis amigos. Durante la ceremonia, cuando llamaron mi nombre, papá se puso de pie y gritó más fuerte que cualquier otro padre. «Ese es mi hijo», gritó, sin importarle que la gente lo mirara. Yo me moría de vergüenza, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se rompió. Porque por primera vez, vi realmente el orgullo en sus ojos. Vi cuánto significaba ese momento para él. Después de la ceremonia, varios padres se acercaron a felicitar a papá. El papá de Diego le dio la mano y le dijo que yo era un buen muchacho. El papá de Carlos le preguntó en qué trabajaba. «Soy gasfitero», respondió papá, sin una pizca de vergüenza en la voz. Vi cómo algunos padres cambiaron la expresión. Vi cómo la conversación se volvió incómoda. Vi cómo papá se dio cuenta, pero mantuvo la sonrisa. «Es un trabajo honesto», agregó. «Y me ha permitido darle una educación a mi hijo». Esa noche, cuando llegamos a casa, papá me preparó una cena especial. Había comprado una torta en la panadería y había invitado a algunos vecinos para celebrar. «Brindemos por el futuro ingeniero», dijo, levantando su vaso de jugo. «Papá», le dije, «aún no decido qué estudiar». «Lo que estudies, lo vas a hacer bien», me respondió. «Tienes todo para ser exitoso». Pero yo sabía que el éxito que él imaginaba para mí era muy diferente del éxito que yo quería. Él quería que fuera profesional, que tuviera un trabajo respetable, que no tuviera que trabajar con las manos como él. Yo quería eso también, pero por las razones equivocadas. No quería superarme para honrar sus sacrificios. Quería superarme para alejarme de él. Entré a la universidad para estudiar administración. Papá pagó la matrícula con los ahorros que había juntado durante años. Cuando le entregué el recibo, vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo logramos», me dijo. «Vas a tener el futuro que yo nunca pude tener». En la universidad, las mentiras continuaron. Mis nuevos compañeros venían de familias aún más acomodadas que las de mis amigos de la secundaria. Cuando preguntaban por mis padres, yo ya tenía la historia preparada. «Mi papá es ingeniero», decía automáticamente. «Tiene su propia empresa». Era más fácil mentir a extraños que a amigos de años. No había riesgo de que me descubrieran, no había historia previa que mantener. Pero la distancia entre papá y yo siguió creciendo. Cada vez que me preguntaba sobre mis estudios, sobre mis nuevos amigos, sobre mi nueva vida, yo le daba respuestas vagas.
No quería que se metiera demasiado en mi mundo universitario. ¿Por qué no invitas a tus amigos a la casa?, me preguntó una vez. Están muy ocupados, respondí. Mejor nos vemos en la universidad. Papá aceptó la explicación, pero vi la tristeza en sus ojos. Quería conocer a las personas que eran importantes para mí, quería ser parte de mi nueva vida. Pero yo no se lo iba a permitir. Los años pasaron, y yo me volví cada vez más exitoso en mantener las dos versiones de mi vida separadas. En la universidad era el hijo del ingeniero exitoso. En casa era el hijo agradecido que estudiaba gracias a los sacrificios de su padre. Pero las mentiras tienen peso, y después de años, ese peso se volvió insoportable. Todo se vino abajo en mi último año de universidad. Habíamos organizado una fiesta de graduación, y uno de mis compañeros sugirió que se hiciera en mi casa, porque quedaba cerca del campus. No, dije inmediatamente. Mi casa está en remodelación. ¿Otra vez?, preguntó María, que ya había escuchado esa excusa antes. Tu papá siempre está remodelando algo. Es que le gusta tener todo perfecto, respondí, inventando otra mentira sobre la perfección imaginaria de mi papá. Pero Ricardo, otro compañero, insistió. No importa cómo esté la casa. Solo queremos un lugar donde celebrar. No pude negarme más sin parecer raro. Acepté, pero con la condición de que papá no estaría en casa ese día. Perfecto, dijo Ricardo. Así también conocemos a tu papá el ingeniero. La noche antes de la fiesta, le dije a papá que se fuera de la casa por el día. Inventé una excusa sobre amigos estudiantiles que no entenderían su humor. ¿No quieres que conozca a tus amigos?, me preguntó. Otro día, respondí. Esta vez solo queremos estar entre nosotros. Papá aceptó, pero vi la herida en sus ojos. Después de años de sacrificios, de pagar mi educación, de apoyarme en todo, yo le estaba pidiendo que desapareciera de su propia casa. La fiesta fue un éxito. Mis amigos quedaron impresionados con la casa, que aunque era sencilla, papá la había mantenido impecable. Comentaron sobre lo bien organizada que estaba, sobre lo cómoda que se sentía. Tu papá tiene buen gusto, dijo María. Se nota que es un hombre detallista. Si supiera, pensé, que ese hombre detallista pasaba sus días arreglando tuberías rotas. Pero el problema vino cuando Ricardo encontró el cuarto de herramientas de papá. Estaba lleno de equipos de gasfitería, de tubos, de soldaduras. ¿Tu papá tiene esto como hobby?, preguntó Ricardo. ¿O es parte de su trabajo de ingeniería? Hobby, respondí rápidamente. Le gusta arreglar cosas en la casa. Pero Ricardo sabía de herramientas. Su papá también era ingeniero, pero de verdad. Y se dio cuenta de que las herramientas de papá no eran de hobby. Eran de trabajo profesional. Estas son herramientas de gasfitero, me dijo en voz baja. Herramientas caras, de alguien que se dedica a esto. Se me helaron las entrañas. Después de años de mentiras, me habían descubierto por las herramientas de papá. ¿Tu papá es gasfitero?, me preguntó Ricardo. No pude responder. Después de años de mentiras, las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. No hay nada malo en eso, agregó Ricardo. Mi tío es gasfitero, y gana más que muchos ingenieros. Pero era demasiado tarde. La mentira había durado tanto que ya no podía deshacerla. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo en la casa, rodeado de las herramientas de papá, pensando en los años que había perdido avergonzándome del hombre que había dado todo por mí. Cuando papá regresó a casa, me encontró sentado en su cuarto de herramientas. ¿Cómo estuvo la fiesta?, me preguntó. Bien, respondí, sin mirarlo. Tus amigos son buena gente. Sí, dije. Son buena gente. Y por primera vez en años, le estaba diciendo la verdad. Eran buena gente. Tan buena que probablemente habrían respetado a papá por lo que era, no por lo que yo pretendía que fuera. Pero yo había elegido la mentira por tanto tiempo que ya no sabía cómo vivir con la verdad. 3 meses después, papá murió de un infarto mientras trabajaba. Lo encontraron en el baño de una casa elegante, con las herramientas en la mano, tratando de terminar un trabajo. En el funeral, llegaron personas que yo no conocía. Clientes que papá había ayudado durante años, vecinos que recordaban sus favores, compañeros de trabajo que lo respetaban. Era un hombre trabajador, decían. Siempre dispuesto a ayudar. Hablaba mucho de su hijo, me dijo un señor mayor. Estaba muy orgulloso de que fueras a ser ingeniero. Yo asentí, porque era más fácil que explicar que nunca había terminado la carrera, que después de años de mentiras, ya no sabía quién era realmente. Ahora trabajo en una oficina, con un sueldo que no está mal pero que nunca será suficiente para los sacrificios que papá hizo por mí. Cada día que paso en esa oficina, pienso en las manos ásperas de papá, en su olor a soldadura,
en su orgullo cuando me gradué de la secundaria. Y cada día me doy cuenta de que el hijo exitoso que él imaginó nunca existió. Que yo maté a ese hijo con años de vergüenza y mentiras. Que nunca pude ser el hombre que él merecía, porque estaba demasiado ocupado tratando de no ser el hombre que él era. Si alguna vez te has avergonzado de quien más te ama. Si alguna vez has mentido sobre tu familia porque no encajaban en tu imagen perfecta. Y si alguna vez has perdido la oportunidad de decir la verdad cuando todavía había tiempo, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos el orgullo familiar, acá contamos la verdad de lo que duele y lo que callaste toda la vida.